Bienvenidos a Dirigidos, donde la fe se une con el propósito. Este es el espacio diseñado para emprendedores, empresarios y líderes cristianos que buscan dirigir, alinear y transformar sus negocios bajo los principios eternos de la palabra de Dios. Acompáñanos en cada episodio y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perder ningún capítulo. Comenzamos. Bienvenidos a esta nueva serie, Mis primeros pasos, de nuestro podcast Dirigidos. El tema que hoy abordamos lleva por título ¿Por qué emprender? Este episodio exploraremos las razones profundas que nos impulsan a dar el paso de emprender, cómo identificar el propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón y cómo podemos reconocer que somos un eslabón clave en el plan perfecto de Dios para la humanidad. Mi nombre es Patricio Jerez y me alegra tenerte aquí para reflexionar juntos acerca de un tema que desvela a muchos. El sentido que hay detrás de iniciar un negocio, un proyecto social o un ministerio. Tal vez tú mismo has sentido un llamado a crear algo nuevo, pero no siempre encuentras la claridad de por qué y para qué hacerlo, desde una perspectiva bíblica. Nuestra vocación emprendedora puede ser un instrumento poderoso para bendecir a otros y dar testimonio de la gracia de Dios en nuestro entorno. Entonces, ¿por qué emprender? Podría resumirse en entender el propósito que yace detrás de cada paso que damos sabiendo que Dios no deja nada al azar. Antes de adentrarnos en las razones, conviene aclarar que emprender no se restringe únicamente a la esfera comercial, aunque solemos relacionarlo con la creación de empresas o negocios. Existen múltiples maneras de emprender: proyectos educativos, iniciativas artísticas, ministerios de alcance comunitario, plataformas en línea para compartir el mensaje de Cristo, etc. El emprendimiento cristiano, en su sentido más amplio, significa poner en marcha una idea que busca impactar a otras personas, mientras usamos los talentos y recursos que el Señor nos ha confiado. La Biblia es rica en ejemplos de hombres y mujeres que, sin llevar el rótulo de emprendedores, emprendieron grandes obras bajo la guía de Dios. Uno de los casos más famosos es el de Nehemías, un hombre que gozaba de cierta posición como copero del rey Artajerjes, pero que se conmovió profundamente al saber que los muros de Jerusalén estaban derribados. Su llamada a la acción le llevó a pedir permiso al rey, gestionar recursos, viajar hasta la ciudad y liderar un proyecto de reconstrucción que transformó la realidad de su pueblo. A lo largo de su jornada enfrentó burlas, amenazas y cansancio, pero se sostuvo en la convicción de que aquel no era un anhelo egoísta, sino un plan nacido en el corazón de Dios. Asimismo, encontramos en la palabra de Dios personajes como José, quien pasó por el pozo, la esclavitud y la cárcel antes de llegar a ser administrador de Egipto. Aunque su historia no se enmarca en la narrativa tradicional de emprendimiento, vemos cómo ejerció habilidades gerenciales y de liderazgo para salvar a una nación entera del hambre. Su vida nos muestra que los planes divinos pueden incluir momentos de aparente derrota, que en realidad nos preparan para un propósito mayor. Muchos emprendedores se identifican con los altos y bajos que José experimentó. Un día estás planeando un gran futuro y al día siguiente parece que todo se derrumba. Pero con la mirada puesta en Dios, cada prueba se vuelve una lección. Ahora bien, ¿por qué emprender? Es una pregunta que va de la mano con otra igual de importante. ¿Para quién? ¿Y con qué motivación? El emprendimiento cristiano no se limita a lograr ganancias materiales. De hecho, podríamos decir que el éxito financiero es una bendición posible, pero no el fin último, desde la perspectiva bíblica. Lo que hacemos debe apuntar y glorificar a Dios y servir al prójimo, reflejando valores como la honestidad, la excelencia, la generosidad y la compasión. Romanos 12, del 6 al 8, menciona que cada uno de nosotros tiene dones distintos, pero todos son valiosos. Emprender es uno de los medios para ejercer esos dones de una manera organizada y productiva, siempre en línea con el carácter de Cristo. Por otra parte, debemos recordar que somos un eslabón en el plan perfecto de Dios. Este concepto, que puede parecer abstracto, implica que ninguna iniciativa, por pequeña que parezca, carece de relevancia a los ojos del Señor. Si Él te ha dado una visión, es porque su diseño providencial, esa contribución encaja perfectamente con el bienestar de otras personas y con la expansión de su reino.
Piensa en Ruth, quien solo decidió acompañar a su suegra Noemí y trabajar recogiendo espigas. Esta acción, aparentemente simple, la llevó a entrar en el linaje de David y por ende la genealogía de Jesús. Del mismo modo, tu emprendimiento podría ser el impulsador de cambios profundos, incluso aunque no lo percibas de inmediato. Y esto es muy importante. Cuando nos vemos a nosotros mismos y a nuestro emprendimiento o empresa como eslabones, evitamos tanto la soberbia como el desánimo. Por un lado, no podemos jactarnos de que somos los salvadores de la situación, pues el eje central sigue siendo Dios. Por otro lado, entendemos que nuestro aporte cuenta, que no somos prescindibles en el sentido de que Él desea usarnos. Esa tensión entre la humildad y el valor propio nos hace avanzar con reverencia y decisión. Si eres un emprendedor que se sabe parte de un proyecto divino más grande, tu negocio o ministerio no se volverá un ídolo, sino un servicio. Podríamos enumerar varias razones para emprender desde la fe. Por ejemplo, cumplir un llamado interno. A veces sientes un fuego en el interior difícil de ignorar. Jeremías hablaba de un fuego en sus huesos en Jeremías 29, cuando intentaba callar la voz profética. Puede que tu pasión se oriente en diseñar, a producir o enseñar o a servir de manera particular. Este impulso, si lo sometes a la oración y a la búsqueda de consejo, puede ser la señal de que Dios te impulsa a materializar algo que bendiga a otros. Responder a las necesidades urgentes. La iglesia primitiva dio un ejemplo de emprendimiento social al compartir bienes con los necesitados en Hechos 2, del 44 al 45. Hoy, la pobreza, la injusticia o la falta de oportunidades demandan respuestas creativas. Emprender un proyecto que ofrezca empleos o productos justos puede ser una manera de encarnar la compasión de Cristo. Expresar nuestros dones. No todos encajan en un empleo tradicional. Algunos tienen el anhelo de plasmar su creatividad en un taller de arte, una empresa de software educativo o un centro de capacitación. Emprender abre la puerta para que esos dones florezcan plenamente. Además, cuando lo haces reconociendo a Dios en tus planes, como dice Proverbios 3:6, tu creatividad se alinea con un propósito mucho mayor. Generar recursos y un sostén económico. La Biblia no rechaza la prosperidad ni la ganancia honesta. Pablo hacía tiendas, como lo dice Hechos 18:3, para no ser carga a las iglesias. Y eso no le impedía predicar el Evangelio con poder. Un emprendimiento bien administrado provee para tu familia y te permite también compartir con los que necesitan. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, el dinero se vuelve un medio y no un fin. Testimoniar los valores del reino en un mundo competitivo y a veces despiadado, un negocio cristiano puede brillar por su integridad. Los empleados, los proveedores y los clientes notan la diferencia de un trato respetuoso y honesto. Así el día a día se transforma en un escenario de evangelización práctica. Es allí donde el ¿por qué emprender? Se ve reflejado en la vivencia, mostrando al mundo que los valores bíblicos son aplicables y totalmente efectivos. Ahora bien, para no caer en fantasías, conviene reconocer que emprender exige esfuerzo, tiempo y recursos. La narrativa publicitaria que promete éxito rápido suele distorsionar esta realidad. Si tu motivación es puramente material, es probable que los primeros tropiezos te desalienten. Pero si tienes claro que tu motor es obedecer a Dios y bendecir a otros, hallarás la determinación para levantarte cuando surjan problemas. Nehemías fue ridiculizado, pero no dejó de trabajar. José fue vendido como esclavo, mas mantuvo su integridad en cada etapa. Estos ejemplos nos enseñan que emprender con fe no es un camino fácil, pero sí uno que te abre la puerta a milagros y crecimiento personal. Una de las preguntas más frecuentes es, ¿cómo sé que este llamado es realmente de Dios y no de mi ego? No hay una fórmula exacta, pero sí pistas que te ayudan a discernir. Primero, la oración constante y sincera, como lo dice el Salmo 139, del 23 al 24, nos invita a pedir
a que Dios examine nuestro corazón. En segundo lugar, la confirmación a través de líderes espirituales y amigos que te aman en la fe. Tercero, la consonancia con los principios bíblicos. Si tu idea implica mentir, explotar a otros o buscar solo tu engrandecimiento, esta seguramente no es de Dios. Cuarto, la presencia de una paz interna, aun cuando haya dificultades externas. El Espíritu Santo nos da la convicción de que va más allá de nuestra lógica. Además, al sabernos eslabones, como cada uno lo somos en el plan perfecto de Dios, comprendemos que el éxito de un emprendimiento no se mide únicamente por los resultados financieros. A lo largo de la historia de la Iglesia, ha habido emprendedores que fundaron hospitales, orfanatos, escuela y toda clase de obras que tal vez no los hicieron millonarios, pero dejaron un legado invaluable para las generaciones. En tiempos modernos, también vemos negocios éticos, cooperativas y proyectos que priorizan la dignidad humana y la protección del entorno. Esa capacidad de impactar socialmente y espiritualmente se convierte en un testimonio más poderoso que cualquier discurso. Ahora, emprender no se limita a quienes posean personalidad extrovertida o vocación comercial. Hay quienes emprenden con un blog cristiano, con un podcast, con un libro, con un programa de apoyo psicológico o con un ministerio de arte. Lo valioso es identificar dónde encajan tus talentos y tu pasión en la necesidad del entorno. Cuando todas estas piezas se acoplan, suele surgir un llamado muy claro. Si eres introvertido, quizás un modelo de trabajo remoto o de contenido creativo sea lo tuyo. Lo importante no es anularte pensando que no sirves para emprender. Más bien, pregúntate, ¿cómo podrías poner tus dones específicos al servicio de la visión que Dios te da? También es necesario mencionar que en ocasiones la iglesia local no dispone de herramientas para orientar a emprendedores. Es posible que algunos líderes consideren el tema de los negocios como muy secular. Sin embargo, si leemos la Biblia sin prejuicios, vemos cómo Dios se interesa por la mayordomía de los recursos y la administración sabia. En la parábola de los talentos, que sale en Mateo 25 del 14 al 30, el Señor elogia a los siervos que multiplican lo que se les dio, mostrando un principio de proactividad. Por ello, lo ideal es que las congregaciones desarrollen espacios de mentoría y oración para sus emprendedores, evitando la frialdad del mercantilismo y a la vez reconociendo que se necesitan proyectos que impacten la sociedad con los valores del reino. ¿Y qué decir de las pruebas éticas? Es probable que en el mundo de los negocios o de cualquier iniciativa, la tentación de tomar atajos sea grande. Proveedores que ofrecen sobornos, clientes que piden facturas falsas, sociedades que prometen ganancias rápidas a costa de engaños. Un emprendedor que ama a Dios debe estar firme en sus convicciones. El Salmo 15 describe a la persona íntegra, aquella que jura, aunque sea en detrimento propio y no cambia. En otras palabras, a veces perderás contratos o tendrás roces con gente que prioriza ganancias por encima de la honestidad. Pero recuerda que tu integridad se arraiga en Cristo y no en el dinero. En la práctica, esta ética cristiana se traduce en acciones como tratar justamente a los empleados, pagar salarios dignos, honrar las deudas, puntualmente y no manipular al consumidor. La diferencia del emprendedor creyente radica en que su meta final no es solo escapar de la pobreza o acumular capital, sino reflejar la gloria de Dios y el amor al prójimo en lo cotidiano. Por ello, tu negocio o iniciativa se convierte en un testimonio que habla por sí mismo. Mucha gente observa, ¿realmente marca una diferencia creer en Dios? Y si ven la coherencia de tus actos, tu respuesta será más contundente que cualquier sermón que puedas dar. ¿Significa esto que Dios garantiza el éxito comercial? No necesariamente. Hay quienes emprenden y a pesar de su fe y rectitud, pasan por temporadas de estrechez o incluso deben cerrar. Esto no implica que Dios los haya abandonado. A veces,
El fracaso hace parte de un proceso formativo que nos enseña humildad, dependencia y nos prepara para algo más grande a futuro. Por ello, es fundamental no medir la aprobación de Dios únicamente por el éxito financiero. Un emprendimiento puede fracasar en sus términos contables, pero ser un éxito en cuanto a las lecciones, testimonios y transformación de vida. El apóstol Pablo escribió desde la cárcel en aparentes condiciones de derrota y aún así su ministerio florecía. Del mismo modo, un revés en tu negocio no invalida el llamado si te mantienes firme en la fe y dispuesto a aprender. En esta serie pretendemos acompañarte en el recorrido de tu emprendimiento desde sus cimientos. Abordaremos temas como el desarrollo de la visión, plan de negocio, financiación con transparencia, manejo de la presión y el equilibrio con la vida familiar. Queremos que entiendas que el acto de emprender no es un asunto meramente secular, sino una oportunidad de vivir tu fe de forma tangible. Cada contacto comercial, cada reunión y cada producto que diseñas puede convertirse en una expresión del servicio al prójimo y de alabanza a Dios. Una pregunta recurrente es, ¿y si no tengo los recursos económicos necesarios para arrancar? Muchas historias de éxito comenzaron con muy poco, o a veces nada. Lo importante es la buena administración, la creatividad y la perseverancia. También conviene buscar apoyo en redes de emprendedores cristianos, asociaciones o personas con más experiencia que estén dispuestas a ofrecerte una ayuda o una mentoría. No subestimes el poder de la comunidad, pues Dios nos hizo seres relacionales. Tal vez tus primeros pasos sean pequeños, pero si son firmes, te prepararán para etapas mayores. El enemigo número 1 de muchos emprendedores es el temor. El temor a fallar, el temor a las deudas, el temor al rechazo. La Escritura, sin embargo, nos repite una y otra vez, no temas. Cuando el Señor llamó a Josué a liderar al pueblo, le dijo, esfuérzate y sé valiente en Josué 1:9. Emprender es un acto de valentía, pero esa valentía se basa en la confianza de que Dios está con nosotros. Esto no significa que ignoremos los riesgos. Significa que los enfrentemos con prudencia y con fe, sabiendo que el resultado final está en manos más grandes que las nuestras, o sea, en las de Dios. Por eso vale la pena recalcar que la misión de un emprendedor cristiano no termina en su propia prosperidad, se extiende al impacto en su comunidad. Piensa en Lidia, la vendedora de púrpura, que su historia está en Hechos 16:14. No se conformó con su éxito personal, sino que abrió su hogar para el avance del Evangelio. Del mismo modo, si Dios bendice tu proyecto, compártelo, sé generoso con tus empleados, aporta a causas que promuevan la justicia, ofrece mentoría a nuevos emprendedores. Un corazón generoso da espacio para que el amor de Cristo se extienda en todas direcciones. Al aproximarnos al cierre de este episodio, quiero invitarte a hacerte algunas preguntas que son cruciales. ¿Qué te apasiona tanto que podrías dedicarle largas horas sin sentirlo como una carga? ¿Con qué dones te ha equipado Dios? ¿Cuáles son las necesidades o problemas que identificas a tu alrededor y que podrías atender mediante un proyecto? ¿De qué manera tu emprendimiento podría ser una pieza en la cadena del plan divino? Reflexionar sobre esto te ayudará a encaminar tus pasos. No siempre tendrás todas las respuestas, pero comenzarás a delinear todo el panorama. La búsqueda de la dirección de Dios es continua. Todos los días, ora, ten tiempos en silencio para escuchar su voz. Busca la aprobación interna que te da paz del espíritu. Consulta con personas piadosas que te conozcan, pues a veces ellos ven con mayor objetividad tus fortalezas y áreas de oportunidad. Si descubres que tus motivaciones no están alineadas con la voluntad del Señor, tendrás el chance de rectificar. Y si confirmas que el anhelo de emprender brota de un genuino llamado divino, procede con fe y con disciplina. Recuerda también que tu identidad no depende del éxito de tu iniciativa. Eres hijo o hija de Dios, redimido en Cristo,
y nada puede cambiar ese estatus en ti. Emprender es una misión, pero no define tu valía personal en función de los resultados. El apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece en Filipenses 4:13. Esa fortaleza cubre tanto los días de triunfo como los de escasez, brindando esperanza y su amor inquebrantable por nosotros. En los siguientes capítulos ampliaremos estos principios y exploraremos herramientas prácticas para desarrollar tu emprendimiento. Hablaremos de estrategias de planificación, administración financiera, construcción de equipos, marketing y la importancia de dar un testimonio coherente en medio de este mundo competitivo. Pero, por ahora, quédate con la convicción de que emprender no es un simple acto económico, sino un camino de discipulado donde cada decisión refleja o no los valores del Evangelio. Si esta reflexión ha despertado algo en tu interior, compártela con quienes también buscan discernir su vocación. Puede que un hermano, una hermana o un amigo se sienta animado a dar el salto que ha pospuesto, o tal vez alguien te oriente con un consejo clave que necesitabas. La aventura de emprender se vive mejor en comunidad, con un espíritu de colaboración y de servicio mutuo. Que este mensaje sea un recordatorio de que tus pasos no son en vano y que si Dios te ha llamado a emprender, Él mismo te capacitará y te sostendrá en cada detalle de la obra que has de realizar. Anímate a descubrir todo lo que el Señor puede hacer cuando un corazón dispuesto se pone en marcha, confiando en que toda semilla de fe dará su fruto al debido tiempo. Ha sido un placer acompañarte en este podcast y te invito a no perderte los siguientes capítulos de esta serie. Mantente atento a nuestras redes sociales de Dirigidos, donde compartiremos recursos y contenido adicional para fortalecer tu fe mientras das pasos concretos en tu emprendimiento. Suscríbete, deja tus comentarios y testimonios y únete a esta comunidad de personas que buscan honrar a Dios a través de sus proyectos. Que el Señor te bendiga y te guíe mientras avanzas, recordándote siempre que eres un eslabón esencial en su plan perfecto para la unidad. Bendiciones y hasta el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en Dirigidos, donde la fe se une con el propósito. Si este contenido fue de bendición para ti, suscríbete en nuestro canal y en todas nuestras redes. También compártelo para inspirar a otros. Nos vemos en el próximo episodio.